¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Los saluda su amigo Jesús Pardo Márquez y les envío un saludo desde la colonia Checasas en Tepic, Nayarit, México. El día de hoy quiero compartirles un breve estudio, o más bien una breve plática de el bautismo de los niños y su validez. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen la costumbre de bautizar a los niños. Digo la costumbre porque no es algo que se ha instituido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Es un texto muy básico que usted puede analizar. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que hay dos opciones: creer y bautizarse para ser salvo, o no creer para ser condenado. Pero vamos a hablar de la primera parte donde dice el que creyere y fuere bautizado. Quiere decir que para bautizarse hay que cumplir un requisito. El primer requisito que debe usted cumplir es creer. Si usted cumple el primer requisito, que es creer, entonces usted podrá ser un aspirante al bautismo. El Señor Jesús pone de manifiesto la regla muy clara. Incluso cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, que fue allí al Jordán, Él se acercó a Juan el Bautista y Juan el Bautista se impresiona al verlo porque Él sabía que era el Cordero de Dios. Yo necesito ir a ti, mas tú vienes a mí para ser bautizado por mí. Y le dijo el Señor: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene, porque Él puso el ejemplo, porque Él no necesitaba de bautismo, mas sin embargo, tomando ese lugar para ser ejemplo, lo hizo para mostrarnos que también nosotros debemos bautizarnos. Bueno, si el Señor Jesús se bautizó, ¿quién soy yo para no desear el bautismo? Y claro, el Señor Jesús ya en una edad de comprensión y se bautizó y dijo: así conviene. ¿Por qué conviene? ¿A Él le conviene o a quién conviene? Ese bautismo nos conviene a nosotros. Así que el Señor Jesús puso muy claro el primer requisito: vayan y predíquenles a las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que si nosotros a un niño le predicamos y si cree, pues es un aspirante al bautismo. Mas si el niño no cree o no puede creer, entonces no es un aspirante al bautismo. Pero no vamos a ver en sí el tema del bautismo a los niños, sino solamente la validez. ¿Es válido el bautismo a los niños? Porque sabemos que en las Escrituras nunca ha habido un bautismo a los niños y no se cumplen los requisitos para que un niño pueda ser bautizado. Pero vamos a ver, si usted en este caso recibió un bautismo siendo niño, vamos a platicar qué tan válido es ese bautismo. Voy a ponerle a usted un ejemplo para que comprendamos mejor a lo que me estoy refiriendo. Piense usted que usted es dueño del lugar donde vive, de la casa, si tiene una planta, dos plantas, dos pisos, o es un departamento. Usted es el dueño del lugar donde vive. Piensa entonces que llega otra persona con autoridades y le muestra un papel y le dice: mire, le voy a pedir de favor que desaloje este inmueble, porque a partir de este momento yo soy dueño de este lugar, porque aquí tengo el contrato entre usted y yo y aquí está su firma. Pero vamos a pensar que usted nunca firmó un documento. Usted nunca consintió el que ese inmueble o esa casa o ese departamento pasara a manos de la otra persona. Usted nunca lo consintió. Mas sin embargo, usted está viendo allí un documento firmado. Pero en ese momento usted puede reclamar, meter alguna demanda
y usted con su propia voz decir, es que esta casa es mía. Yo nunca firmé un documento. Ese es un documento falso. Ese es un documento que no tiene validez. Usted puede meter una demanda. Usted puede decirle a las autoridades, yo no firmé eso. Esa firma no es mía. Mi casa me sigue perteneciendo. Ese documento que está presentando esta persona es un documento inválido. ¿Por qué? Porque usted ni consintió en la venta, usted tampoco firmó y usted no estuvo consciente de que haya habido una transacción, un negocio, una compra-venta. Así que si las autoridades comienzan a investigar, van a dar a su favor. ¿Por qué? Porque se va a entender que lo que se quiere hacer no es válido, es un fraude, no tiene validez ni vigor, así que usted seguirá siendo dueño de su hogar. Ahora, vamos a comparar este ejemplo con el bautismo a los niños. Si usted fue bautizado siendo niño, o si usted conoce a alguien que sea bautizado desde su niñez, desde recién nacido, ahora yo le pregunto, ¿qué tan válido será ese bautismo que recibió tal persona desde que nació? Desde que se presentó en su bautismo, donde sus padres lo llevaron en sus manos. ¿Qué tan válido será si usted, en este caso, si usted es el que se bautizó o al que lo bautizaron siendo niño, siendo de una edad en que usted no entendía, no comprendía, no se le podía predicar, pero sin embargo usted fue bautizado? ¿Qué validez tendrá si usted nunca dio su consentimiento? Si usted nunca puso su firma ni dijo, yo quiero ser bautizado. Así que este acuerdo entre Cristo y usted no tiene validez, porque usted nunca dio su consentimiento de ser bautizado. Además de que usted no cumplió con su primer requisito, que es creer. Así que dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado. Aquí la palabra creer encierra una gran cantidad de riqueza, sabiduría, conocimiento, porque haríamos la pregunta, ¿creer en qué? Cosa que a lo mejor seguiremos viendo en un próximo estudio, porque la palabra creer abarca demasiado. Pero si usted, siendo de meses a lo mejor, o en la edad que haya sido bautizado, sin pleno uso de sus facultades mentales, sin pleno uso de su conocimiento, sin que se le haya predicado, sin que usted haya creído, entonces no tiene ningún valor. ¿Sabe por qué no tiene ningún valor? Porque el Señor, nuestro Dios, cuando escogió un pueblo, estableció un pacto con ellos. Si diereis oído a mi voz y obedeciereis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos. Si ustedes toman mis mandamientos, serán mi especial tesoro. Ese era un pacto que hizo con el pueblo material. Ahora, con el pueblo espiritual, que somos nosotros, que somos ahora los que no somos del Israel material, también hay un pacto, y todo pacto se concuerda y se cierra con sangre, como decía el apóstol Pablo, no sin sangre. Así que ese es un pacto donde usted se compromete con el Señor, decir, sí Señor, ahora yo voy a bajar a las aguas del bautismo y voy a sellar este pacto entre tú y yo con tu sangre preciosa, cuya sangre la representan las aguas del bautismo. Al bajar en ellas, yo estoy aceptando ese acuerdo de que yo voy a ser tuyo y tú serás mío. Pero si usted en su niñez lo bautizaron sin que usted estableciera ese pacto, entonces ese pacto no tiene ninguna validez, por cuanto usted no dio el consentimiento, por cuanto usted no puso su firma, por cuanto usted no tenía la edad suficiente para
contar con el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? Creer. Después de creer, es un aspirante al bautismo. Entonces lo invitamos a que reflexione sobre lo que le estamos compartiendo el día de hoy, sobre el bautismo verdadero. ¿Cómo debe de ser un bautismo? Si usted quiere saber más de eso, pues acérquese con nosotros. En muchas partes del mundo se encuentra la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Acérquese y con confianza en cada iglesia se le platicará en qué consiste el verdadero bautismo, en qué consiste creer, en qué consiste seguir al Señor Jesucristo, cómo lo debe de hacer. Entonces lo invitamos a usted a que se acerque con nosotros y también nosotros nos ponemos a su disposición en este lugar. Puede enviarnos algún mensaje a través de nuestros correos electrónicos o a través de las redes sociales. Así que también hoy seguimos invitando a que vea todos nuestros estudios que se encuentran en www.lasagradaescritura.net. Lo seguimos también invitando de la misma manera para que nos envíe sus dudas y comentarios a través de los medios que ya les mencionamos. Dios los bendiga.